todas las mujeres tienen una grieta, una brecha emocional que intentan ocultar. Pero esa brecha es tu ventaja. Y lo peor es que no se dan cuenta, hasta que ya es demasiado tarde. La mayoría de hombres siguen compitiendo, rogando, persiguiendo, pero Maquiavelo ya lo dijo: el que domina el deseo de otro, gobierna su alma. Hoy no vamos a hablar de manipular, vamos a hablar de entender, de detectar las fracturas invisibles del alma femenina y usarlas para tener el control sin alzar la voz, sin pedir nada, solo con presencia, con silencio, con poder. ¿Te atreves a mirar donde nadie quiere mirar? Porque una vez que veas estas 5 brechas emocionales, no podrás desverlas. Quédate hasta el final, porque si entiendes la última, no volverás a perder jamás el dominio psicológico en una relación. Necesidad de validación. Divide su seguridad y dominará su deseo. La mujer moderna puede parecer segura, incluso arrogante, llena de discursos sobre autoestima, libertad y amor propio. Pero no te confundas. Muchos de esos discursos son muros construidos para esconder una grieta. Esa grieta es la necesidad de validación constante. Una necesidad que no admite, pero que grita en cada foto, en cada mensaje, en cada gesto que busca reacción. Maquiavelo lo sabía. Las apariencias son armas, pero las debilidades están detrás de ellas. El poder no se ejerce sobre lo fuerte, sino sobre lo que duda. Y cuando una mujer depende emocionalmente de lo que tú le haces sentir con una simple mirada, has entrado en su sistema nervioso. Has dejado de ser un hombre más y te has convertido en su espejo. Pero cuidado, no basta con elogiar, no basta con desaparecer. Hay que construir el marco y luego dominarlo. Dale una validación al día, una sola, y verás cómo empieza a asociarte con su bienestar. No por lo que le das, sino por cómo se siente cuando tú se lo das. Y ahí empieza la dependencia silenciosa. Pero el verdadero poder no está en dar, está en quitar. Retírala sin explicación. Rompe el patrón. Haz que sus certezas se tambaleen. Y entonces vendrá la pregunta: ¿qué hice mal? No lo dirá en voz alta, pero lo pensará. Y eso es lo que importa. Porque en ese pensamiento, tú ya ocupas un espacio en su mente que ni ella misma controla. Ahí es donde Maquiavelo enseñaría que el gobernante sabio no domina con imposiciones, sino con necesidades. Y tú, si entiendes esto, te conviertes en su necesidad disfrazada de deseo. Cada vez que la ignores con intención, su mente se activará. Cada vez que mires hacia otro lado, su ego buscará explicaciones, pero no le des ninguna. Deja que ella llene los vacíos con sus propias dudas, porque una mujer que busca tu aprobación ya ha perdido el control, y tú lo has ganado sin levantar la voz, sin promesas, sin contacto, solo con ritmo, solo con silencio. Maquiavelo decía: el que sabe jugar con la esperanza y el miedo posee el alma del otro sin que lo note. Y en la seducción, la validación es la dosis. Tú eres el proveedor, ella la adicta. Controlas no cuando la haces feliz, sino cuando decides cuándo lo será y cuándo no. Ese es el dominio emocional más puro. Miedo al abandono. Hazte necesario, pero inalcanzable. Una mujer puede tener 10 hombres detrás, 20 si es hermosa, 100 si es admirada, pero solo teme perder a uno, al que no puede entender, al que no puede predecir,
al que no se aferra, y ese es el que no teme alejarse. Maquiavelo escribió que el príncipe sabio no se hace amar, sino respetar, porque el respeto permanece cuando el amor se quiebra, y en las relaciones, ese respeto nace del miedo a perderte. Pero atención, no hablo de violencia ni de manipulación vulgar. Hablo del arte más refinado del poder, la ausencia calculada. ¿Sabes cuál es el error que comete el 90% de los hombres? Están demasiado disponibles justo cuando ella se abre, justo cuando empieza a mostrar interés. Y entonces, ella pierde el suyo porque en su mente ya te tiene. Y lo que ya se tiene, no se desea. Maquiavelo enseñaba que el gobernante debe actuar antes de que se le necesite y desaparecer cuando se le espera. Haz lo mismo. Desaparece justo cuando sientas que empieza a ilusionarse. Pero hazlo con estilo, sin drama, sin explicaciones, sin rastro. Y luego, aparece como si nada, con calma, como quien vuelve porque decidió hacerlo, no porque fue arrastrado. ¿Sabes lo que eso provoca? Caos. No fuera de ella, sino dentro. Su mente buscará lógica, intentará entender por qué te fuiste y más aún, por qué volviste. Pero no encontrará respuestas y cuando una mujer no entiende algo, lo siente más fuerte. Ese es el verdadero dominio. No estar presente físicamente, sino psicológicamente, como una incógnita que no se resuelve. Hazle sentir que tu presencia no es un derecho, sino un privilegio, algo que no se exige, algo que se agradece. Y cuando ella se acostumbre a ti, cuando crea que te tiene bajo control, vete, no para testigarla, sino para recordar quién manda. Tú no estás para llenar sus vacíos, estás para hacerle sentir que sin ti todo se vuelve más frío, más incierto, más real. Esa brecha, el miedo a ser abandonada, no se repara, se activa. Y tú, si sabes cómo moverte, la activarás con cada retirada. Maquiavelo decía que el que controla el ritmo, controla la guerra. Y esto también es una guerra de emociones, de ausencias, de presencias dosificadas. Haz que tu silencio pese más que 1000 palabras, que tu ausencia valga más que todos los mensajes que no enviaste, y que cuando ella piense en ti, no recuerde lo que hiciste, sino lo que no hiciste. Eso es lo que no podrá olvidar, y eso es lo que la mantendrá enganchada. Obsesión por ser la única. Haz que compita por algo que no sabe que ya perdiste. Este no es un juego de amor, es un juego de tronos emocionales, y tú estás en el centro del tablero. Hay algo que casi ningún hombre ha entendido nunca, y por eso lo pierden todo cuando ya creían haber ganado. Pero aquí lo vamos a decir, aquí lo vas a entender, y cuando lo entiendas, jamás volverás a mirar a una mujer igual. ¿Estás listo? Toda mujer quiere sentirse especial, pero lo que nadie te dijo es que no basta con hacérselo sentir. Eso es lo que hacen todos. Todos la llenan de halagos, todos le dicen que es única, todos le regalan el trono, sin haber visto siquiera si ella lo merece. Y ahí está el error, porque el deseo no nace de recibir el trono, nace del miedo a perderlo, de la competencia, del enigma. Maquiavelo no hablaba de amor, hablaba de dominio, y dejó muy claro que el poder no se entrega, se hace desear. Por eso tú no debes decirle que es especial, debes hacerle creer que aún no ha ganado, que quizá hay otra, que quizá ya perdió, pero sin decirlo. Jamás lo digas, solo insinúalo. Un gesto, una pausa, una frase incompleta, una mirada que no se dirige a ella. Y entonces ocurrirá algo. Ella empezará a competir, no con palabras, no con celos explícitos, sino con pequeños cambios. Cambiará su ropa, su forma de hablarte, querrá estar más presente, se volverá más intensa, más sensible,
más exigente. ¿Sabes lo que está pasando ahí? Está invirtiendo emocionalmente. Y esa inversión es la trampa, porque una vez que invierte, quiere recuperar. Y para recuperar necesita más de ti. Más atención, más señales, más aprobación. Pero tú sigues sin dar nada claro. Sigues sin confirmar si ganó o no. Y eso la consume, la desestabiliza, la obsesiona. Este es el tipo de poder que no se ve pero se siente, el que no se impone pero controla. Maquiavelo lo escribió con una frialdad que asusta. Haz que deseen lo que no pueden confirmar, y cuando su deseo sea más fuerte que su lógica, los tendrás en tus manos. Eso es lo que estás haciendo. No estás compitiendo con otros hombres. Estás haciendo que ella compita con una ilusión, con una sombra, con una posibilidad que tú jamás confirmas, pero tampoco niegas. Y lo más peligroso es esto. Ella no sabrá que está compitiendo. Creerá que actúa por instinto, que simplemente quiere estar más cerca, pero en realidad está atrapada en el juego y tú eres el único que conoce las reglas. Atracción hacia el conflicto emocional. Déjala caer sin empujarla. Algunas mujeres no saben amar en paz, no saben querer en silencio, no saben entregarse sin crear caos. Y tú lo sabes, aunque nunca te atreviste a decirlo. Cada vez que creías estar construyendo algo real, ella lo convertía en un campo de batalla. Todo era bueno hasta que dejó de serlo, sin aviso, sin razón. ¿Te suena? Ella empezaba una discusión, tú intentabas calmarla, y cuanto más lo intentabas, más se alejaba, más se enfadaba, más te culpaba. Y tú, confundido, te preguntabas qué hiciste mal, cuando la verdad era otra. No hiciste nada mal, simplemente no le diste el conflicto que su alma necesitaba. Maquiavelo lo dejó claro. El caos es útil cuando sabes mantenerte fuera de él. Y en las relaciones esa es la clave. No ganar la guerra, sino no entrar en ella. Muchas mujeres están acostumbradas a relaciones inestables, emociones intensas, subidas y bajadas, y cuando les das paz, no saben qué hacer con ella, porque confunden la tranquilidad con aburrimiento. Ese es su patrón, y si tú no lo ves, te arrastrará una y otra vez. Ella probará tu temple, probará tu reacción, buscará tu límite, y tú, si caes en el juego, perderás el control. ¿Quieres saber por qué muchos hombres fuertes terminan débiles? Porque se rompen por dentro intentando entender a una mujer que solo quería probar su poder, no su amor, su poder. Y aquí viene la verdad que nadie te dice. Si tú reaccionas, pierdes. Si tú explicas, pierdes. Si tú justificas, pierdes. Lo único que debes hacer es observar. Frío, silencioso, inmóvil. Déjala construir su tormenta. Déjala caer, pero nunca, nunca seas tú quien empuje. No seas el fuego, sé el hielo. Y cuando vea que no puede mover tus emociones, cuando su drama rebote contra tu silencio, se dará cuenta de algo que nunca había sentido. Tú no estás bajo su control. Y eso la desarma. Entonces buscará otra forma de alcanzarte, y esa forma será la complacencia, el deseo de volver a conectar contigo desde la calma, porque tú serás lo único que no se puede incendiar, el único hombre que no se quema. Pero ahora escúchame con atención. Si no entiendes esto, si no lo aplicas, vas a repetir el mismo patrón toda tu vida. Mujeres que te encienden y apagan, que te culpan y luego te besan, que te elevan y te rompen solo para volver a empezar. Y tú, atrapado en ese bucle, seguirás preguntándote, ¿qué hiciste mal? ¿Sabes cuántos hombres viven así sin saberlo? ¿Sabes cuántos terminan agotados, destruidos emocionalmente por intentar dar amor a quien solo busca conflicto? Demasiados. Y si tú no te quedas hasta el final, vas a ser uno más que cayó, uno más que reaccionó,
Uno más que perdió su poder sin darse cuenta. Pero si te quedas, en la próxima parte vas a entender cómo romper este patrón para siempre. Porque la última brecha no solo te da ventaja, te da el control absoluto. Y cuando aprendas a usarla, ella no volverá a dominarte jamás. Fascinación por el misterio masculino. Gobierna a través del silencio. Si estás aquí es porque no eres uno más. Has llegado al final y eso significa algo. Estás preparado para recibir lo que otros no sabrían usar, lo que pocos podrían aplicar, pero que tú vas a dominar. Porque esta última brecha no solo te da ventaja, te da el control total. La mujer no se obsesiona con el hombre que lo da todo, se obsesiona con el que calla, con el que no necesita hablar para hacerse notar, con el que está sin estar del todo. Maquiavelo lo entendió desde el principio. El poder más duradero es aquel que no se ve venir. Y tú, si eres inteligente, dejarás de hablar y empezarás a provocar con el silencio. No expliques lo que sientes, no reveles lo que piensas, no pongas tus cartas sobre la mesa. Déjala adivinar, déjala imaginar, déjala confundirse, porque en esa confusión crece el deseo. Una mujer puede ignorar tus mensajes, pero jamás podrá ignorar el eco que dejas cuando no los envías. Ella puede no recordar tus palabras, pero nunca olvidará el vacío que siente cuando no estás. Y eso la engancha. Tú no eres un libro abierto, eres una puerta entreabierta, una historia a medias, una verdad sin resolver. Y cuando ella se obsesione con entenderte, cuando no sepas si te tiene o te pierde, cuando se repita mentalmente cada cosa que no dijiste, ese día habrás ganado. Porque ya no te ama, te necesita. Y todo sin prometer nada, sin jurarle amor, sin escribirle cada mañana, solo siendo lo que los demás no pueden ser. Una incógnita, un misterio, un desafío emocional. No eres el premio, eres la prueba, el acertijo que no se resuelve, el fuego que no quema, pero calienta desde lejos. Y tú no harás nada, solo estarás ahí callado, observando, sonriendo por dentro, porque sabrás lo que ella no sabe, que tú ya ganaste. No por lo que dijiste, sino por lo que callaste. No por lo que ofreciste, sino por lo que negaste. Porque el hombre que no se explica, no se suplica. El que no se entrega, no se pierde. Y el que no se muestra del todo, jamás se olvida. Gobierna a través del silencio y verás cómo el mundo empieza a inclinarse sin que tú levantes un solo dedo. Ya lo sabes. Has visto lo que nadie se atreve a mostrar. Has entendido lo que la mayoría nunca entenderá. Y si llegaste hasta aquí, es porque no eres uno más. Eres distinto, eres peligroso. Y ahora tienes algo que otros no tienen. Conciencia. Conciencia del juego, del deseo, del poder, de las brechas emocionales que puedes activar para dominar, sin tocar, sin rogar, sin perderte. Pero ahora te enfrentas a una decisión, una sola, y es esta. ¿Te vas a quedar aquí solo con lo que ya sabes? ¿O vas a seguir? Porque si ya entendiste cómo se activan las brechas femeninas, en el próximo paso vas a aprender cómo controlarlas desde dentro, cómo convertirte en su pensamiento constante y cómo hacer que ella te desee incluso cuando no estás. Haz clic en el video que ves en pantalla y vas a descubrir cómo dominarla sin decir una sola palabra, cómo dejar una huella sin siquiera tocarla y cómo convertirte por fin en el hombre que no se olvida. Pero cuidado, después de verlo, ya no vas a poder volver atrás, porque una vez que entiendes el poder que tienes, ya no puedes fingir que no lo sabes. Lo que viene después es dominio. Y ahora que lo sabes, no vuelves a ser el mismo. Has cruzado una línea invisible. No hay marcha atrás. Porque cuando entiendes cómo funciona la mente femenina, no vuelves a ver gestos, vuelves a ver grietas,
No vuelves a escuchar palabras, sino inseguridades disfrazadas. No ves independencia, ves máscaras. Y eso, aunque al principio te dé poder, después te exige otra cosa: autocontrol. Porque el poder sin dirección se convierte en destrucción. Y tú no estás aquí para destruir mujeres, estás para no dejarte destruir por ellas. Estás para no ser otro más que se entrega, que explica, que se pierde. Estás para observar con distancia, actuar con intención y retirarte con elegancia. Muchos hombres quieren ser deseados, pocos quieren ser necesarios, pero los que de verdad gobiernan son los que aprenden a ser inolvidables, no por lo que hacen, sino por lo que provocan, no por su presencia, sino por el vacío que dejan. Tú no tienes que impresionar, tienes que marcar. Y marcar no es hacer ruido, es ser imposible de reemplazar. Es que aunque ella se ría con otro, no olvide el silencio contigo. Que aunque tenga miles de mensajes, los tuyos sigan vivos en su memoria aunque nunca los hayas enviado. Eso es lo que diferencia al hombre que intenta del que trasciende. Maquiavelo no escribió sobre amor, porque sabía que el amor es volátil, pero escribió sobre percepción. Y en la percepción está la clave. No importa quién seas, importa lo que ella cree que eres. Tú puedes ser un hombre común, pero si te mueves como un rey, si callas como un sabio, si miras como si supieras algo que ella no, te convertiste en un misterio. Y todo lo que no se entiende, se desea. ¿Lo ves? Ya no se trata de gustarle, se trata de gobernar su mente desde dentro, de ocupar un rincón silencioso en sus pensamientos, desde donde nada se dice, pero todo se controla. Porque no estás presente físicamente, estás presente mentalmente, emocionalmente, inconscientemente. Y ahí es donde pocos llegan, porque todos quieren el cuerpo, algunos quieren el alma, pero casi nadie entiende lo que es instalarse en su inconsciente, que piense en ti sin saber por qué, que se vista por ti sin tener confirmación, que se conecte por si estás online, que suba una historia esperando que la veas. Ese es el tipo de influencia que no se compra, se construye. Pero para construirla, tienes que desaprender todo lo que te dijeron. Olvida la idea de ser el bueno. No necesitas ser su salvador. Ella no está buscando un salvavidas. Está buscando algo que no sepa nombrar. Una presencia que no pueda controlar. Una calma que la desestabilice. Un silencio que pese más que una promesa. Y ese eres tú. No expliques lo que haces. No justifiques tus decisiones. No aclares tus intenciones. Déjala sentir que nunca te termina de leer. Porque cuando cree que te entiende, pierde interés. Pero cuando duda de lo que significas, empieza a invertir. Y cuanto más invierte, más se ata. Hazlo sutil, no levantes la voz, no discutas, no amenaces, no acuses. Observa, escucha, mire. El verdadero estratega no actúa desde el impulso, actúa cuando el momento es perfecto, porque sabe que no gana el que se mueve más, sino el que sabe cuándo no moverse. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. El silencio no es ausencia, es cálculo, es ritmo, es poder invisible. Y si sabes usarlo, dominarás más que sus palabras, dominarás sus emociones. Muchos hombres pierden porque necesitan una reacción. Tú no. Tú lo esperas. Tú provocas con calma, porque entiendes que el deseo no crece con la cercanía, sino con la distancia justa. No con lo obvio, sino con lo insinuado. No con lo dado, sino con lo imaginado. ¿Sabes por qué ella sigue recordando al que no respondió? Porque dejó huecos, y esos huecos duelen más que el rechazo. Tú no la rechazas, solo no confirmas, solo no te explicas, solo no terminas lo que ella necesita cerrar, y eso se queda con ella para siempre. Pero el verdadero dominio no se trata solo de ella, se trata de ti. Porque si no te conoces, si no te sostienes, si no sabes quién eres cuando estás solo, vas a caer.
vas a perderte en tu propio juego. Vas a buscar validación donde juraste controlarla. Vas a romper tus reglas para complacer un capricho. Y ahí pierdes. Por eso, antes de gobernarla a ella, gobiérnate a ti. Haz silencio dentro de ti. Observa tus impulsos, tus heridas, tus necesidades escondidas. Porque el hombre que se domina a sí mismo es invencible, no porque lo tiene todo, sino porque ya no lo necesita. Y cuando no necesitas, eliges. Y cuando eliges, te respetan. Y cuando te respetan, el deseo crece solo, porque ya no eres una opción. Eres un estándar, no un premio, sino la vara con la que medirá a todos los demás. Y ahí, cuando por fin entiendas esto, te darás cuenta de algo más profundo, que no viniste a este juego a ganarte a nadie, viniste a ser imposible de ignorar, y lo serás, no con fuerza, sino con misterio, no con presencia constante, sino con ausencia estratégica, no con palabras, sino con pausa. Recuerda, no eres el refugio donde ella se esconde, eres el reflejo que la hace ver quién es, y por eso jamás podrá olvidarte. Así termina esto, no con aplausos, no con fuegos artificiales. Termina como todo lo que marca de verdad, en silencio. Porque el poder real, como la atracción auténtica, no se impone, se siente. Y tú ya sabes cómo hacer que se sienta.